Ahora desarrollaremos la práctica dirigida. Problema número 1. Un número de la forma 3a como cifra, 3b como cifra y ab numeral es siempre múltiplo de q. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle descomposición polinómica a este numeral. ¿Ya? Descomposición polinómica. A ver, vamos recordando este tema de sistema de numeración donde se ve la descomposición polinómica. Para aplicarle la descomposición polinómica va a ser de izquierda a derecha. Vamos a tomar las cifras de izquierda a derecha. No te olvides que todo paréntesis hace de una sola cifra. Entonces, la primera cifra va a ser ¿quién? 3a. Y lo vamos a multiplicar con la base, que en este caso la base es 10. La base 10 elevado a la cantidad de cifras que hay a su derecha de esta primera cifra, que es 3a. ¿Cuántas cifras hay a su derecha? 1, 2, 3. Entonces, elevado al cubo. Más la segunda cifra, que es 3b, multiplicado con la base, que es 10, elevado a la cantidad de cifras que hay a su derecha de esta cifra 3b. ¿Cuántas cifras hay? 2. Al cuadrado, entonces. ¿Más quién? Más la otra cifra a multiplicado con la base, que es 10. ¿Cuántas cifras hay a su derecha de la cifra A? 1. Entonces 10 a la 1. ¿Más quién? Más b. ¿Correcto? Entonces, aquí. Operamos aquí. 10 elevado al cubo es 1000. Multiplicado con 3 sería 3000. ¿Pero 3000 qué? 3000. ¿Cierto? Está con A. Más 10 al cuadrado es 100. Por 3, 300. 300b. Más 10 a la 1, 10. Acá sería simplemente 10a más. Ahora operamos términos comunes. ¿Quiénes serían esos términos comunes? Mira, 3000a con 10a. ¿Quién es 3000a más 10a? Sería 3010a. Más otro término común, 300b con b. ¿Quién es 300b más b? Nos da 301b. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede acá? Mira, este 3010 se puede descomponer en dos factores. ¿Quiénes serían esos dos factores? Sería 301 multiplicado con 10a. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos damos cuenta que hay un factor en común de 301, 301. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos ese factor en común, ¿correcto? Vamos a extraer este factor en común. Lo extraemos y nos quedaría 301 multiplicado con ¿quién? Abrimos paréntesis, nos quedaría 10a más b. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, acá tenemos 301 multiplicado con ¿quién es 10a más b? Él es la descomposición polinómica de ¿qué numeral? Del numeral AB. Del numeral AB. 10a más b es la descomposición polinómica del numeral AB. ¿Correcto? ¿Por qué? Mira, a por la base que es 10 a la 1 más b nos da 10a más. Ahora, la idea aquí es tratar de descomponer en todos los factores posibles 301. ¿Ya? Vamos a tratar de descomponer en todos los factores posibles. Aplicando los criterios de divisibilidad, no es múltiplo de 2, de 3, 3 más 1 es 4, no es múltiplo de 3, 4 tampoco, 5 tampoco, 6 tampoco, 7. A ver, 301 entre 7 sería 30 entre 7 sería 4, por 7 28, para 30 sería 2, bajo el 1 sería 21 entre 7, sí es divisible por 7. Él sería 7 multiplicado con ¿cuánto? Con 43. Y también multiplicado con numeral AB. 301 es 7 por 43. Pero 43 ya no se puede descomponer más ya, porque ya es un número primo, ¿no? Es un número primo, ya no se puede descomponer más, solamente en la unidad y el mismo número, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? Que por lo tanto, el numeral 3a cifra, 3b cifra, AB numeral, este numeral va a ser múltiplo de quién, ¿sabes?
como contiene a estos factores, quiere decir entonces que el numeral de aquí va a ser múltiplo de ¿quién? Múltiplo de 7, pero también va a ser múltiplo de ¿quién? De 43, porque conforman esos factores. Múltiplo de ¿quién? También de AB numeral. Y múltiplo de 7 por 43 será ¿quién? 301. También va a ser múltiplo de 301. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces, aquí vas a buscar una alternativa donde sea uno de ellos. ¿Correcto? Uno de ellos. En este caso, a ver, la clave sería B, ¿no? La clave es la B. Problema número 2. Nos da la condición que el numeral 5m10n es múltiplo de 72 y nos pide la suma de m con n. ¿Ya? Entonces, recordando los criterios de divisibilidad, ¿no? Cuando un numeral es múltiplo de 72, cuando al descomponerlo, este 72 es múltiplo de ¿quién? Múltiplo de 8 y múltiplo de ¿quién? Y múltiplo de 9. ¿Ya? Múltiplo de 8 y múltiplo de 9. Entonces, usando los criterios de múltiplo de 8 y múltiplo de 9, vamos a obtener entonces por aquí que cuando un numeral es múltiplo de 8. Ojo aquí. El alumno puede preguntarnos con cuál de ellos empezamos, con el criterio de múltiplo de 8 o con el criterio de múltiplo de 9. Para eso tenemos que analizar. Mira, si deseas empezar con el criterio de múltiplo de 9, aplicando ese criterio, tú vas a sumar las cifras. Y al sumar las cifras vamos a tener dos incógnitas, ¿lo ves o no? Pero si tú aplicas el criterio de múltiplo de 8, ¿qué es lo que dice el criterio? Solamente tomamos las tres últimas cifras. Entonces, al tomar las tres últimas cifras, ¿cuántas variables vamos a tener? Solo una, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en una ecuación siempre nos conviene tener la menor cantidad de variables posible. Entonces, por ese motivo, es que voy a usar primero el criterio de múltiplo de 8, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo un número es múltiplo de 8? Cuando las tres últimas, en este caso, ¿quién es las tres últimas? Sería 1, 0 y n. Numeral es múltiplo de 8. ¿Ya? Aquí se podría desarrollar de tres formas. ¿Ya? Vamos a desarrollarlo de tres formas. ¿Correcto? De tres formas. Te voy a compartir las maneras en que se puede desarrollar para poder hallar el valor de n. Vamos con la primera. Decimos 1, 0, n numeral es múltiplo de 8. ¿No? ¿Qué le vamos a aplicar aquí? Descomposición polinómica. La primera sería descomposición polinómica. ¿Quién sería esa descomposición polinómica? Sería ¿quién? 1, 0, n. 1, 0, n sería ¿quién? 1 por la base, que es 10 elevado a ¿cuántas cifras hay a su derecha? 2. Más, como L es 0, no se toma en cuenta, más la última cifra que es 0. Es igual a múltiplo de 8. 10 al cuadrado sería 100. 100 más n es igual a múltiplo de 8. Pero ¿qué sucede con 100? 100 podemos expresar como un múltiplo de 8. 100 vendría a ser, ¿cómo lo expresamos ese 100 múltiplo de 8? Dividimos, ¿no? Al dividir 100 entre 8, ¿cuánto nos da como residuo? 100 entre 8 sería 12. 12 por 8 es 96. Para 100 sería 4 de residuo, ¿no? 4 de residuo. Ese múltiplo de 8 lo pasamos a restar y no pasa nada, no altere nada, porque ya sabemos que un múltiplo de n más múltiplo de n o múltiplo de n menos múltiplo de n sigue siendo un múltiplo de n. ¿Ya? Entonces no pasa nada cuando él pasa a restar. Entonces ahora, tienes que tener aquí en cuenta, ¿ya? Tienes que tener aquí en cuenta, en estos problemas, tienes que recordar mucho las propiedades del sistema de numeración. Mira, esta cifra de acá, como la base es 10, tienes que tener en cuenta que n tiene que ser menor que la base, en este caso 10. Pero esta cifra puede ser 0, entonces n es mayor o igual que 0, pero menor que 10. Entonces, el único valor que cumple para n, que sumado con 4, nos dé un múltiplo de 8, va a ser que n debe de ser 4. El único. No hay otro valor que tome que esté en este intervalo. ¿Ya? Esa sería la primera forma, por medio de descomposición polinómica. Vamos a la segunda.
decimos 1, 0, n numeral es múltiplo de 8. Entonces, recordando este tema de teoría de la divisibilidad, ¿recuerdan cuándo un número va a ser múltiplo de otro número? Cuando al dividirlo nos resulta una división exacta. Quiere decir que este residuo es 0. Entonces, vamos a tratar de dividir. Él sería un 100 y algo, ¿cierto? Un 100 y algo entre 8. Recuerda que este residuo tiene que ser 0, ¿ya? Ese residuo tiene que ser 0. Entonces, al dividir tomamos primero las dos primeras cifras, ¿no? Sería 10. Entre 8 sería ¿cuánto? 1. 1 por 8, 8 para 10 sería 2. Bajamos esta cifra n y vamos a obtener como numeral 2n. Busco un número que multiplicado con 8 nos dé exactamente un 20 y algo. ¿Qué número multiplicado con 8 nos da 20 y algo exactamente? Sería 3, ¿cierto? 8 por 3 es 24 y es el único. Entonces, 8 por 3 es 24. Quiere decir entonces que ese producto debe de ser 24 para que sea exacto. Entonces, este n, ¿qué valor tomaría? Si es 24, ya tenemos el 2, n tiene que ser 4, como el mismo valor que aquí. Vamos con una tercera forma para encontrar el valor de n. Vamos con una tercera forma. El numeral 10n es múltiplo de 8. Si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando hicimos el criterio de múltiplo de 8, muy aparte de saber que las tres últimas tienen que ser múltiplo de 8, es colocarle algunos valores que te dije, ¿te acuerdas? Acá era por 1, por 2 y por 4. Ahora, operamos. Por 4 por 1 nos da 4, más 2 por 0 nos da 0, más 1 por n nos da n. Y esto es múltiplo de 8. Entonces, ¿qué valor toma únicamente aquí n para que sumado con 4 nos dé múltiplo de 8 y que el valor que tome aquí en este intervalo es de 4? ¿Cierto? Es de 4. Entonces, ya sea en cualquiera de los tres casos, ¿cuánto vale nuestro n? Vale 4. ¿Ya? Vale 4. Esta es la primera parte. La segunda. Como ya conocemos que el valor de n es 4, usamos el criterio de múltiplo de 9. ¿Cuál es ese criterio? Que sumemos las cifras y tenga que ser múltiplo de 9. Entonces sería 5 más m más 1 más 0 y más n, pero n ya lo conocemos que es 4. Y todo esto tiene que ser múltiplo de 9. ¿Correcto? Múltiplo de 9. Mira, si sumamos nosotros 5 con 4, ¿cuánto es 5 con 4? Múltiplo de 9. Y ese múltiplo de 9 pasa a ser múltiplo de 9, sigue siendo múltiplo de 9, ¿cierto? Entonces, nos estaría quedando m más 1 es igual a múltiplo de 9. Acá también tienen que tomar la condición de que m, ¿qué valores puede tomar? ¿En qué intervalos se deben encontrar? M puede ser cifra 0, pero como la base es 10, m también tiene que ser menor que 10, ¿correcto? Entonces, el único valor que toma m para que sumado con 1 nos dé un múltiplo de 9 es 8. 8 más 1 es 9. Y 9 es múltiplo de 9. Por lo tanto, m ¿cuánto vale? 8. M vale 8. ¿Ya? N vale 4 y m vale 8. Entonces, ¿qué decimos entonces? Que m sumado con n nos da ¿cuánto? 12, ¿no? Sería 8 más 4, 12. ¿Cuál sería entonces nuestra clave? La clave sería C. Problema número 3. Nos dice encontrar el número de la forma x más 1 como cifra, x más 2 como cifra, x menos 1 como cifra y x si es múltiplo de 11 más 9. Entonces, solución. Nos dice que el numeral x más 1 como cifra, x más 2 como cifra y x menos 1 como cifra y x es múltiplo de ¿qué? Múltiplo de 11 más 9. ¿Ya? Múltiplo de 11 más 9. Recordando el criterio de divisibilidad de 11 o múltiplo de 11, le asignábamos signos, ¿no? Tomados de derecha a izquierda. ¿Quién era? Más, menos, más, menos, más, ¿no?
Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? ¿Qué es lo que vamos a tener? X menos, ¿no? Menos X más 1 más X más 2 menos X menos 1 más X. Todo esto es múltiplo de 11 más 9. ¿Ya? Entonces, sabemos que este negativo se distribuye, ¿no?, a cada uno de los términos, aquí también, y nos estaría quedando X menos por más, menos 1, más X más 2, menos X, menos por menos es más 1, más X, múltiplo de 11 más 9. Entonces, X menos X, 0, ¿cierto? X menos X, 0, menos 1 más 1, 0. Y nos estaría quedando por este lado, ¿quién únicamente? X, ¿con quién? Con más 2. Y esto es múltiplo de 11 más 9. No olvidar aquí las condiciones que debe de cumplir X para que exista este numeral, ¿ya? Por aquí vamos a trabajar que, no olvidar, mira, sabemos que la primera cifra tiene que ser mayor a ¿qué? A 0. Y de todas estas cifras vamos a tomar el mayor. ¿Quién es la mayor cifra acá? X más 2, ¿no? X más 2 tiene que ser menor que ¿qué? Que la base en este caso es 10. Nos estaría quedando, vas a restar X menor que 8 y X mayor que 0. Entonces tendremos que X es mayor que 0 y menor que 8. ¿Ya? Los valores que debe tomar X tienen que estar en este intervalo. Por lo tanto, el único valor que cumple para que X sumado con 2 sea un múltiplo de 11, no más 9, sería ¿quién? Mira, en este caso sería simplemente 7. 7 más 2, ¿cuánto nos da? 9. Y 9, ¿no? 7 más 2 nos da ¿qué? 9. Y 9 es múltiplo de 11 más 9. ¿Por qué? Porque un múltiplo de 11 que sumado con 9 resulte 9 va a ser 0. ¿Correcto? 0. ¿Ya? El primer múltiplo de 11 va a ser 0. 0 más 9 nos da 9. Quiere decir entonces que ¿qué valor toma X? X toma el valor de 7. X toma el valor de 7. ¿Pero qué nos están pidiendo? El número, ¿cierto? El número. Por lo tanto, el número X, de la forma X más 1, X menos 1, disculpa, X más 2, X menos 1 y X va a ser de la forma, si X vale 7, sería 7, 8, 9, 6, 7. Entonces, ¿quién sería nuestra clave? Nuestra clave sería la B. Problema número 4. Nos pide hallar el producto de A con B. Si tenemos el numeral A más 1 cifra y A es múltiplo de 7, y el numeral A más 1 cifra B1 múltiplo de 9. Entonces, recordando los criterios de divisibilidad, ¿no? Divisible por 7, le asignamos valores a las cifras tomados de derecha a izquierda. ¿Quiénes eran esos valores? Era 1, 3 y 2. ¿Correcto? ¿Qué hacemos con esos valores? Multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos con cada cifra. ¿Y qué vamos a tener? 2 multiplicados con A sería 2A, más 3 multiplicado con A más 1, más 1 multiplicado con A sería, y esto tiene que ser múltiplo de 7. Tendríamos aquí 2A más 3 por A, 3A, más 3 por 1, 3, más A, múltiplo de 7. 2A más 3A, 5A. Se puede sumar porque son términos comunes, ¿cierto? Pero acá hay un A, ya, entonces sería aquí 2A más 3A, 5 más 1A, sería 6A. ¿Más cuánto? Más 3. Y esto tiene que ser múltiplo de 7, ¿correcto?
Entonces, no olvidar aquí también que ¿cuál es la condición de A? ¿Cómo tiene que ser A? Aquí tienes que recordar que A, como es primera cifra, A tiene que ser mayor que 0. ¿Qué más? Siempre vas a tomar la mayor cifra acá. La mayor cifra es A más 1. Entonces, A más 1 tiene que ser mayor que 10. Entonces, menor que 10. Entonces, A tiene que ser menor que ¿quién? Que 9. ¿Correcto? Vamos a buscar valores que sean mayor que 0, pero menor que 9, que multiplicado con 6 y sumado 3 no dé múltiplo de 5. ¿Quién sería? 1. Si fuera 1, 1 por 6, 6 más 3 sería 9, no es múltiplo de 7. Si fuera 2, sería 12 más 3 sería 15, no es múltiplo de 7. Si fuera 3, 6 por 3, 18. Más 3, 21. ¿Y 21 es múltiplo de 7? Claro, porque 21 contiene el factor 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor toma A? Toma el valor de 3. Para poder saber qué otro valor tomaría a este 3, ¿qué teníamos que hacerle? ¿Recuerdan? Sumarle este 7, ¿no? Pero al sumarle 7 sería 3 más 7 sería 10. Y vamos a comprobar, a ver, 6 por 10, 60 más 3, 63. Sí es múltiplo de 7 porque 63 es 7 multiplicado con 9. Pero ¿qué sucede aquí? No cumpliría esta condición porque A tiene que ser mayor que 0 y menor que 9. Y A toma el valor de 10, no cumpliría, ¿correcto? No cumpliría. Por lo tanto, entonces, el valor que toma A es de 3. Vamos con la otra condición que nos da. Cuando un número es divisible por 9, eso lo sabemos también, ¿no? Tomado de derecha a izquierda, le ponemos más. Entonces, este numeral es divisible por 9 cuando al sumar su cifra nos da un múltiplo de 9. Pero como sabemos que A vale 3, 3 más 1, ¿cuánto sería? 4. Entonces la cifra sería 4 más B más 1. Y esto tiene que darnos un múltiplo de 9. 4 más 1 sería 5, más B es múltiplo de 9. Entonces, aquí también tenemos que tener muy presente cuál podría ser los valores que tome B. B tiene que ser mayor o igual que 0, porque puede ser cifra 0, pero tiene que ser menor que 10. ¿Ya? Eso no olvidar. Entonces, encontremos un valor para B que sumado con 5 nos dé múltiplo de 9. El valor y el único también sería ¿quién? B? Sería 4, porque 5 sumado con 4 nos da 9 y es múltiplo de 9. No olvidar que para encontrar los otros posibles valores, a este 4 le tenemos que sumar ¿quién? Como es múltiplo de 9, le tenemos que sumar 9. Pero al sumar 9 al 4 sería 9 más 4 sería 13. Y 13 más 5 es 18. Y 18 sí es múltiplo de 9. Pero ¿qué pasa con el valor de 13 para B? No estaría cumpliendo porque no se encuentra en este intervalo. Por lo tanto, B toma un único valor. Significa entonces que B es igual a ¿cuánto? A 4. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo el problema es A por B. Y A por B sería ¿cuánto? 3 por 4, 2. Nuestra clave, ¿quién sería la clave? La clave sería C. Problema número 5. Nos dice, determine el residuo de la siguiente división. Toda esta expresión dividida entre 7. Aquí ustedes jóvenes tienen que agregarle una condición a la variable K. Esa variable K tiene que pertenecer al campo de los enteros positivos. ¿Por qué? Porque si K tomaría un valor negativo, por decirte que tome menos 1, ¿no? Si fuera menos 1, acá sería 3 por menos 1, sería menos 3 más 1 menos 2. Nos quedaría 2 elevado a la menos 2, sería ¿cuánto? Un cuarto, ¿no? Sería acá un cuarto, más. Acá sería 6 por menos 1, sería menos 6, más 4 menos 2, y 2 a la menos 2, un cuarto. ¿Y más cuánto? Más 8. Y todo este número, al dividirlo entre 7, va a ser un múltiplo de 7 más un residuo. Pero ¿qué sucede? Esto no pertenece al campo de los enteros. No nos va a resultar un número entero. Por lo tanto,
Entonces K no debe de ser un número entero negativo, por esa razón, porque si no, no se podría expresar en un múltiplo, ¿correcto? Entonces deben de agregarle la condición de que K debe de pertenecer a los enteros positivos. Para desarrollar este problema necesito que recuerden algunos conocimientos de tu teoría de exponentes. ¿Cuáles son? Mira, si yo tengo un número x elevado a una suma de exponentes, ¿sí? Acá, ese exponente es una suma. ¿De dónde viene esta suma? Del producto de bases iguales, x a la a por x elevado a la b. Si yo tuviera un x elevado a un exponente, pero ese exponente es el producto de 2, quiere decir entonces que esto vino de una potencia x elevado a la a y todo elevado a la b, o puede ser que el que esté dentro sea b y fuera sea a. ¿Ya? Recordando algunos principios, ¿no?, de divisibilidad, tienen que recordar que un múltiplo de n más un r elevado a un exponente entero positivo, aplicando el binomio, esto va a ser múltiplo de n más este residuo elevado a este exponente. Otro conocimiento de tu principio de divisibilidad sería que un múltiplo de n más a, todo esto multiplicado por múltiplo de n más b, ¿a qué va a ser igual esto? Múltiplo de n por múltiplo de n, múltiplo de n, más el producto de estos dos términos, a con b, ¿correcto? Ahora, ya teniendo en cuenta estos conocimientos, podemos desarrollar este problema. Toda esta expresión de acá podemos escribirlo como ¿quién? 2 elevado a la 3k más 1 más 2 elevado a la 6k más 4 más 2 elevado al cubo, y como se está dividiendo entre 7, significa que esto es múltiplo de 7, pero más un residuo, que es lo que nos pide, más un residuo. ¿Ya? Entonces, aplicando este primer recordar aquí, esta suma, ¿no?, ¿de dónde vino? De un producto de bases iguales. Sería 2 elevado a la 3k por 2, más este sería 2 elevado a la 6k por 2 elevado a la 4, más 2 elevado al cubo es 8, múltiplo de 7 más 0. ¿Ya? Aplicando el recordar 2, este producto, ¿no?, se puede expresar como uno de ellos. En este caso, al 3 lo hago ingresar, al 6 lo hago ingresar aquí, ¿y qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando 2 elevado al cubo, todo elevado a la k multiplicado con 2, más 2 elevado a la 6 y todo elevado a la k por 2 a la 4 es 16, más este 8 lo puedo expresar como múltiplo de 7. Si dividimos 8 entre 7 va a ser múltiplo de 7, pero ¿cuál es el residuo que nos resulta? 1, ¿no? Sería múltiplo de 7 más 1 es igual a múltiplo de 7 más r. Ahora, nosotros sabemos quién es 2 al cubo y quién es 2 a la 6. A estos dos los vamos a expresar en múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque el resultado nos da un número mayor a este 7. Entonces podemos expresarlo en múltiplo de 7. 2 elevado al cubo es 8. Y ese 8 es múltiplo de 7 más ¿quién? Más 1. Y todo esto elevado a la k, multiplicado con 2. Más, ¿cuánto es 2 elevado a la 6? Es 64. Pero 64 entre 7 nos da múltiplo de 7 más ¿cuánto? ¿Cuánto es el residuo de dividir 64 entre 7? Sería 9 por 7 es 63, para 64, 1 nos da de residuo. Y elevado a la k, multiplicado con este 16, podemos expresarlo también en múltiplo de 7 porque se pasó, ¿no? Es un número que excede al 7 de aquí. Entonces sería 16 entre 7 es múltiplo de 7 más ¿cuánto? Al dividir, ¿cuál es el residuo que nos resulta? 2 más múltiplo de 7 más 1. Y esto sigue siendo múltiplo de 7 más r. Ahora, aplicando el principio, ¿no?, uno de los principios fundamentales, en este caso sería ¿quién? El binomio, ¿no?, el binomio de Newton. ¿Qué decía el binomio? Ya, que esto va a ser igual a ¿quién?
múltiplo de 7 más 1 elevado a la k, sabiendo que k ya es un número entero positivo, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A 1. Todo esto multiplicado con 2. Más, volvemos aquí a aplicar este binomio. ¿Quién sería? Múltiplo de 7 más 1. Todo esto multiplicado con múltiplo de 7 más 2. Más múltiplo de 7 más 1. Esto sigue siendo múltiplo de 7 más 0. ¿Correcto? Ahora le aplicamos distributiva aquí. Distributiva. Múltiplo de 7 multiplicado con 2. Esto acá también, tienen que recordar esto, múltiplo de n multiplicado por una constante entera, ¿no? Un número entero. Esto seguirá siendo un múltiplo. Entonces, múltiplo de 7 multiplicado con 2 seguiría siendo múltiplo de 7. Más 1 por 2, 2. ¿Sumado con quién? Aquí vamos a aplicar este principio mencionado aquí, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Mira, múltiplo de 7, múltiplo de 7, múltiplo de 7. Más 1 por 2, 2. Más múltiplo de 7 más 1. Es igual a múltiplo de 7 más 0. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7, ¿qué nos da? Un múltiplo de 7. Sigue siendo un múltiplo de 7. ¿Ya? ¿Más quién? 2 más 2 más 1, esto nos da 5. Es igual a múltiplo de 7 más r. Por lo tanto, entonces, igualando nada más, que nos queda que el residuo es igual a 5. Nuestra clave sería la C. Pero un momento, porque hay una segunda forma para desarrollar este problema. Una forma más sencilla quizás, ¿ya? Pero ojo aquí. Aquí no vamos a tener en cuenta esto de acá. Para un problema de este tipo, nosotros siempre tenemos que darle acá un valor. ¿Qué valor? 0 le damos. Siempre dale 0. En todos los problemas de este tipo, dale k igual a 0. Pero acá dice que pertenece a los enteros positivos. Sí, pero nosotros al darle el valor de 0, o puedes darle otro valor, puedes darle cualquier otro valor, pero en este caso, que sea entero positivo o puede ser 0. Pero le vamos a dar el menor valor. Sabemos que k no es entero positivo, pero en este caso, para una forma sencilla y práctica, le vamos a dar el valor de k igual a 0. Al darle ese valor, reemplazamos aquí. ¿Ya? Vamos a reemplazar acá. ¿Qué nos va a quedar? Mira, como k vale 0, sería 3 por 0, 0. Más 1 sería 1. Entonces, ¿qué nos quedaría en esta potencia? 2 elevado a la 1. Más, si k vale 0 aquí, 6 por 0, 0. Más 4, 4. Nos quedará 2 elevado a la 4. Más 2 elevado al cubo. Esto es múltiplo de 7 más r. Nos estaría quedando por acá 2 más 2 elevado a la 4 es 16, más 2 elevado al cubo es 8, sigue siendo múltiplo de 7 más r. Al sumar todo esto, nos queda 16 más 2, 18, más 8, 26, y 26 es múltiplo de 7 más r. Pero este 26 podemos expresarlo como múltiplo de 7. ¿Quién sería? Al dividir 26 entre 7 sería ¿cuánto? 3. Por 7, 21. Para 26, ¿cuánto nos da de residuo? 5. Por lo tanto, entonces, el residuo, ¿cuánto es? 5. Igual que de esta forma. El problema número 6 nos hablan de que hay una reunión donde asistieron un total de 500 personas. A una reunión asistieron un total de 500 personas. De ese total, hay personas de dos tipos de países. Hay de dos tipos de países. Un primer país y otro de un segundo país. Que no sabemos en realidad la cantidad de personas de cada uno de estos países. Ahí le ponemos una cantidad A, por decirte una cantidad P, ¿ya? La cantidad de personas de este primer país que sea P y este que sea Q, ¿correcto? Ahora, nos hablan de que del primer país hay personas que son economistas, ingenieros y contadores.
Entonces, de ese primer país hay personas que son economistas. ¿Cuántas personas son economistas de ese primer país? Lo dicen un quinto del total de ellos, pero el total es P. Hay personas que son ingenieros. ¿Cuántos son? Un noveno del primer país. ¿Cuántos son? P. Y personas que son contadores. ¿Cuántas personas son contadores de este primer país? A. Es un séptimo de su total de ellos. Entonces, nosotros sabemos que la cantidad de las personas que sean economistas, ingenieros y contadores tiene que ser una cantidad exacta. Entonces, para ello, ¿qué debe de suceder? Debe suceder que esta cantidad de personas del primer país, que en este caso lo hemos denotado con la letra P, tiene que ser un múltiplo de ¿quién? Múltiplo de 5, ¿sí? Tiene que ser un múltiplo de ¿quién? Del mínimo como un múltiplo de 5, de 9 y de 7. ¿Y por qué? Recordando la teoría, mira, para que sea una división exacta, P debe de contenerlo al 5, P debe de contenerlo al 9 y P debe de contenerlo al 7. Entonces, P tiene que ser un múltiplo de 5, un múltiplo de 9 y un múltiplo de 7. Entonces, recordando una de las, de algunos de los principios, ¿no? Para que un número sea múltiplo de 5, múltiplo de 9 y múltiplo de 7, entonces ese número tiene que ser múltiplo del mínimo como un múltiplo de 5, de 9 y 7. Entonces aquí nos quedaría múltiplo de ¿quién? ¿Quién es el mínimo como un múltiplo de 5, 9 y 7? Como estos tres números, entre ellos, ¿sí? Son P, ¿sí? Quiere decir que entre ellos lo único en común que tienen es la unidad, entonces el mínimo como múltiplo va a ser el producto de ellos. 5 por 9 sería 45, ¿sí? Y 45 por 7 sería 35, 315. Entonces, el mínimo como múltiplo de los 5, 9 y 7 sería 315. Por lo tanto, P tiene que ser una cantidad que sea múltiplo de 315. Y recordando, ¿cómo podemos expresar un múltiplo de 315? Como 315 multiplicado por K. Ahora, ¿qué valor debe de tomar K? Debe de tomar solo el valor 1. ¿Por qué? Porque 315 multiplicado con 1, ¿cuánto nos da? 315. Si K tomaría otro valor, por decirte 2, 315 por 2 sería 630, pero 630 pasaría la cantidad total que es en realidad. Por lo tanto, entonces K toma solo el valor de 1 y 315 por 1 nos da 315. Entonces ya hemos hallado la cantidad de personas que son del primer país. Por lo tanto, lo que nos piden es la cantidad de personas del segundo país, ¿no? Esa es tu pregunta. Sería Q. ¿Y Q es igual a qué? Es igual a la cantidad total menos la cantidad de personas que en el primer país, que en este caso sería aquí 500 menos P, que es igual a qué? 315. 500 menos 315, esto sería 170, 180